Bueno. Creo que estamos todos. Bien. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo van con el práctico? ¿En qué temas están? Bueno, profe. Perdón que tenía el video. No me gusta iniciar la clase con el video detenido. Con el práctico estamos más o menos parecidos, porque esta semana no le pregunté a la profe, pero ¿en qué están ustedes? ¿En diferenciales? Creo, profe, no me acuerdo cuál era el último. Yo todavía no hice lo último. Creo que hoy vemos derivadas parciales, profe, con el práctico. Derivadas claro. Derivadas parciales. Si no me equivoco, llegamos a ver hasta derivadas, las parciales, las cruzadas, que tienen que ser iguales. Sí. Creo que está ahí. Perfecto. Bueno, bárbaro entonces, de 10. Acá tengo un mensaje, derivadas cruzadas, bárbaro. Entonces, lo que vamos a ver hoy vamos a terminar con diferenciales. Profe, Sí. Una pregunta antes de que empiece la clase hoy. Sí, por supuesto. A mí es una duda de límites de una de unas clases pasadas. Sí, a ver. A mí no me quedó claro el tema ahí lo tengo anotado, de los límites reiterados. Usted ha dicho que si uno de los límites reiterados no existe, igualmente puede llegar a existir el límite doble. Sí, porque el tema de que no exista, a ver, ¿saben qué? Vamos a ver el ejemplo. El hecho de que no exista no quiere decir que sean distintos, ¿me entiendes? Puede ocurrir que ninguno de los dos o uno de ellos no exista, de los límites reiterados. El hecho de que no exista no quiere decir que sean ni iguales ni distintos, no existe. Es como si ustedes quisieran compararse con alguien que no nació todavía, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Voy a detener el video y voy a compartir pantalla para... A ver, vamos a ver, compartir... No, Vamos a compartir esto. Observen ustedes, vamos al ejemplo, ¿no? La clase pasada, en realidad, nosotros no hemos visto límites, sino que la otra anterior. Vamos a ver. Incremento y diferencial. No, acá no lo tengo acá. Pero no lo tengo en esta pantalla. Pero de todos modos, les explico. Para que ustedes puedan llegar a tener límites, tiene que suceder lo siguiente, que si existen los límites reiterados o sucesivos, tienen que ser iguales. ¿Qué implica límite reiterado o sucesivo? Que yo primero voy por una recta paralela a un eje y después por otra recta paralela al otro eje. Y eso indica la necesidad de la existencia de una función que sea, primero, que la existencia y digamos, la derivabilidad de una función, ¿sí? Como por ejemplo, si yo voy primero paralela al eje de las X, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener una función de Y. Bueno, esa función de Y tiene que existir en un entorno del punto. Y después tengo que tomar límite para esa función, para que esa función que sea de Y, para Y que tiende a la ordenada del punto. ¿Me entienden? O sea, puede ocurrir que no exista, como yo les di un ejemplo, que me gusta ese ejemplo del seno de pi, creo que es y, seno de pi sobre x, ¿puede ser? ¿Se acuerdan?
Sí, era esa. Sí, creo que Bueno, era. no sé si te queda claro el tema. Fíjate que en esa función, a pesar de que allí, ¿qué es lo que tenemos? Los límites, hay un límite que no existe. ¿Por qué? Porque el resultado es una periodicidad, o sea, tiene un valor u otro de acuerdo al lugar que nosotros nos ubicamos. Y sin embargo, lo mismo existe el límite doble. Yo los tomo en forma simultánea, me da 0. Pero hay uno de los límites que no existe. Y lo mismo existe el límite doble. ¿Por qué? Porque el hecho de que no exista no quiere decir que sean distintos. ¿Está claro? Y la existencia de los límites reiterados o sucesivos requiere de ¿qué cosa? De que las funciones que vayamos teniendo cuando vamos paralelo a un eje y paralelo al otro eje, esas funciones existan en un entorno del punto. Y a veces no ocurre. ¿Está claro? Sí, ahora entiendo. A mí Vale. me generó la duda porque el año pasado, cuando vemos los límites de una sola variable, podía pasar que uno de los límites laterales no exista Sí, y que se consideraba y que el otro sí, y que se consideraba que no existía el límite. Por eso me generaba como esa, esa duda. claro, claro. En el caso puede que no exista, pero sí existir el límite doble. ¿Mm? Bueno, entonces, salvada la duda, si no hay otra, y si hay, me gusta que vayan preguntando, porque así ya van viendo, van estudiando. Voy a, voy a compartir nuevamente el... ¿Ahí están viendo el PowerPoint? ¿Sí o no? Sí, profe. Nos estamos moviendo la ventana con varios PowerPoint. Fantástico. Entonces, lo que vamos a ver... Profe, una pregunta. ¿Cómo? Le hago una pregunta. Sí. Eh, ¿Estaría mal si, por ejemplo, nosotros estudiamos de su Power? O sea, o tendríamos que hacerlo sí o sí el apunte. Miren, chicos, yo les voy a decir algo. En la medida que ustedes lo entiendan el tema, mis PowerPoints son bastante completos en el sentido de que tienen mucho escrito, ¿no es cierto? Porque a veces uno sabe que ustedes por ahí estudian el PowerPoint. Ahora, estudiar de un PowerPoint implica que a veces uno pueda puede llegar a tener una duda o algo y no puede evacuarla. Siempre es conveniente tener el PowerPoint como resumen, después el apunte por si algo no entiendo y un libro al lado. ¿Me entienden? Cosa de que si hay un tema, o sea, los temas tienen que ser entendidos todos. Si hay un tema que yo no lo entiendo, o le pregunto a la profesora o lo indago en otros libros. Por lo tanto, el PowerPoint, digamos, si ustedes como mínimo saben lo del PowerPoint y saben cómo se ha obtenido, de 10. El tema es que a veces ustedes estudian del PowerPoint y después se acuerdan la mitad o no entendieron por qué se hizo tal o cual cosa. Entonces ahí empieza la dificultad, ¿se entiende? Pero si Sí, ustedes profe. como mínimo saben el PowerPoint, no hay problema. Pero tienen que saber entenderlo, ¿sí? Nosotros habíamos quedado la clase pasada, En recuérdenme, el que decía atención, profe, que creo que tenía ¿cómo? un cuadrito. El que decía atención tenía un cuadrito. Ahí habíamos quedado, perfecto. Sí, ¿No? eso. Bueno, ¿por qué dice atención? Está bueno eso, ¿no?
porque lo van a leer sí o sí. Dice atención porque son las conclusiones, ¿no es cierto?, a las cuales se arriban. Es decir, que una función diferenciable siempre es continua y derivable. Esta es una pregunta que hacemos mucho en examen, por eso es más, yo le pongo atención, porque normalmente me dicen, por ejemplo, yo pregunto, ¿cuándo una función es diferenciable? Y me dicen, cuando es continua, cuando es derivable. No, al contrario, la función diferenciable asegura la continuidad y la derivabilidad. Pero la continuidad y la derivabilidad de una función de dos variables no me asegura que sea diferenciable, ¿sí? O sea que una función de dos variables puede tener derivada en cualquier dirección y sentido, pero no ser diferenciable, y tampoco ser continua. Para que sea diferenciable, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que el incremento de la función se pueda expresar como una parte lineal, ¿sí? Que dijimos que esa parte lineal en función de h y k es el diferencial más un infinitésimo de orden superior. Entonces, ahora, el hecho de que ¿qué cosa me asegura la diferenciabilidad en un punto? No es que sea derivable ni que sea continua, sino que la condición para que una función sea diferenciable es que la función tenga derivadas parciales continuas en un entorno del punto que se eligió. ¿Está claro? Eso es concretamente lo que yo debo rescatar de, digamos, de atención. Bien, entonces, así como tenemos el diferencial total, tenemos los diferenciales parciales, ¿no es cierto? Si yo tengo una función que tiene n variables independientes, ¿sí? N variables independientes en funciones de una sola variable, ¿sí? Perdón, de una sola variable independiente y varias, perdón, estoy hablando mal, de una sola variable dependiente y n variables independientes. Lo que pasa es que acá la i es mi variable dependiente. Entonces, y x1, x2, xn es la variable independiente. Entonces, yo voy a tener que el diferencial de i va a ser igual. El diferencial total de i va a ser igual a la suma de los diferenciales parciales, ¿sí? Donde cada diferencial parcial va a ser igual a la derivada de la función respecto de esa variable por el diferencial de la variable correspondiente. ¿De acuerdo? Profe, Sí. la diferenciabilidad de una función era expresarla mediante los términos lineales, un término lineal. En realidad, lo que yo les dije, que una función es diferenciable cuando el incremento de la función, no la función, el incremento, puede expresarse a través de una parte lineal, que vendría a ser, a ver, vamos a ver acá, una parte lineal, que vendría a ser el diferencial, más un infinitésimo de orden superior, ¿sí? Acá. Perfecto. ¿Sí? Una función es diferenciable cuando el incremento de la función en un punto puede expresarse como una función lineal de los incrementos h y k más un infinitésimo de orden superior. ¿Sí? ¿A qué le llamo diferencial total? A la parte lineal del incremento de la función. ¿De acuerdo?
¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a... ¿qué nos está indicando el diferencial parcial? La variación, ¿no es cierto?, de la función que está causada por el incremento, los incrementos de cada una de las variables independientes, mientras que el diferencial total expresa la variación causada por todas las variaciones de las variables independientes, pero sumadas. ¿Mm? O sea que el diferencial total es la suma de las diferenciales parciales. En física podemos decir que, digamos, esta situación se correspondería con el principio de superposición de efectos. Es decir, cuando ocurren un número de cambios en forma simultánea en algún sistema, cada uno de ellos obra como si actuara independientemente de los otros. Pero el efecto, digamos, final y total es la suma de cada uno de los efectos parciales. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Vamos a ver cómo es el tema de la aplicación del diferencial total para cálculos aproximados de errores. Por ejemplo, nosotros sabemos que el incremento delta z se puede expresar como el diferencial más un infinitésimo de orden superior respecto de delta rho, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el incremento y el diferencial, ¿cómo son? Son aproximadamente iguales. ¿Estamos con eso? Ya vamos a ver gráficamente qué significa. Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí. Si nosotros decimos que el incremento de una función se puede expresar como la suma de una parte lineal que vendría a ser el diferencial de la función, más un infinitésimo de orden superior, es, digamos, quiere decir que el incremento delta z es aproximadamente igual al diferencial de z. ¿Sí o no? Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Sí, ahora lo escuché bien. Bárbaro. Como son aproximadamente iguales, y yo sé que el incremento delta z, esto es algo que ya venimos estudiando, es igual a la función incrementada en cada una de las variables menos la función sin incrementar, ¿verdad? ¿Estamos con eso? Pero también sabemos que el incremento delta z es igual a ¿qué? Es igual al diferencial más un infinitésimo de orden superior. Quiere decir que si yo despejo aquí, tengo solamente la función incrementada, ¿sí? Y paso al otro miembro, la función f de xy, con el incremento delta z, esa función incrementada va a ser igual a la función original más el incremento total delta z. Pero como yo sé que el incremento delta z es aproximadamente igual al diferencial, yo podría reemplazar este igual con un aproximado diciendo que f de x más delta x y más delta y, o sea, la función incrementada, es aproximadamente igual a la función original, ¿sí?, más el diferencial de z. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, Sí. ¿y hasta qué punto es reemplazable o nos conviene usar como aproximación
estimados el diferencial y el incremento? Muy buena pregunta, porque ahora lo vamos a aplicar a eso y vas a tener tu respuesta. ¿Para qué se usa esto? Porque como son aproximadamente iguales, yo lo puedo usar para calcular los errores. Por ejemplo, ustedes saben que cuando hacemos mediciones, ¿sí?, siempre tenemos un error. Un error en la medición por los aparatos, por lo que sea, siempre hay un error, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera calcular cuál es el error exacto, bueno, chicos, por favor, usen el WhatsApp para preguntas, porque yo pierdo, digamos, minutos en abrirlo y resulta que me encuentro con cosas que, bueno, tengan un grupo aparte y hablen todo lo que quieran. Dice, calcular el volumen de... Está bien lo que dijo, es un visionario, porque preguntó algo que es correcto, ¿sí? Pero bueno, mantengámonos al margen de los comentarios así, porque si no yo abro y resulta que me encuentro con un comentario que no es una pregunta. Bien, no es que sea aguafiestas, pero simplemente les estoy comentando. Entonces dice, calcular el volumen de material necesario para construir un tanque de forma cilíndrica sin tapa y con un espesor de 2 milímetros. ¿Sí? O sea, yo tengo que construir un tanque, ¿sí?, que tiene un tanque que tiene un diámetro interior, ¿sí? Y es decir, ¿por qué? Tiene un espesor de 2 milímetros, o sea, tiene un diámetro interior y un diámetro exterior, ¿no es cierto? Entonces, el D grande es el diámetro interior del tanque, el espesor es 2 milímetros y tiene una altura de 500 milímetros. Y B, chiquito, vendría a ser el volumen de material, porque en realidad el volumen de material vendría a estar dado ¿por qué? Por el diámetro, ¿sí? O sea, el cálculo del, digamos, del volumen considerando el diámetro interior más el espesor, y a eso le resto el diámetro interior. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Pero claro, yo quiero calcular el valor exacto del volumen. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, como les decía recién, el cálculo del volumen, pi diámetro al cuadrado por h sobre 4, el diámetro más el diámetro más el espesor, ¿sí?, D sobre 2, ¿sí? El espesor del tanque es igual a 2 milímetros, ¿sí? Y es H. Pero acá me parece que hay un error, porque H es la base y estaría dado por H, ¿sí? Vendría a ser el espesor de la base, y el espesor de los costados vendría a ser D chiquita. Bien, entonces, calculo el volumen, ¿sí?, sumándole el espesor de la parte lateral y el espesor de la base, que normalmente suele ser más, más grueso, y a eso le resto el espesor, perdón, el volumen interior, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué hago? Aparentemente aquí lo que se hace es reemplazar los valores, ¿sí?, y me da un volumen exacto de 1.519.299 milímetros cúbicos, o sea, es porque está dado en milímetros cúbicos, ¿no es cierto? En general, el volumen de la base suele ser mayor que el de la parte lateral, pero en este caso, tanto H como el espesor, que digamos es D sobre 2, van a ser iguales a 2 milímetros. Entonces,
Si yo quisiera hacer un cálculo aproximado, ¿qué es lo que hago? Tomo el valor, ¿sí?, de la función y lo derivo. O sea, el valor del volumen es B igual a pi, diámetro al cuadrado, por h sobre 4. ¿Y qué hago? Hago el diferencial de volumen. El diferencial de volumen va a ser igual a la derivada del volumen respecto del diámetro D grande, más por diferencial de D, más la derivada del volumen respecto de H por el diferencial de H. ¿Sí? Y eso es, digamos, teniendo en cuenta que el diferencial de H es igual a 2 y el D, ya que D sobre 2 es igual a 2 y D es igual a 4, me da 1.507.968 milímetros cúbicos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál cálculo fue más rápido a hacer? ¿El anterior o este? ¿Qué les parece a ustedes? El anterior, ¿El anterior? ¿Este más rápido? ¿Les parece? sí. No, el otro más Sí. rápido. Claro, este es mucho más rápido. Nada más que parece más largo. ¿Por qué motivo? Porque acá está todo indicado cuál es la derivada y demás. Hay una diferencia que es del, digamos, de un porcentaje determinado, o sea, de 11.331 milímetros cúbicos. Y si bien parece que es grande, en definitiva es un error del 0,75%, o sea, no es nada. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Calcular el diferencial de volumen. Con eso, ¿qué estoy dejando de lado? ¿Qué les parece a ustedes? El término este de el infinitésimo de orden mayor. Claro, exactamente. Sí, señor. Bien. Entonces, vamos ahora a ver. Entonces, se utiliza para el cálculo de errores. Entonces, se aplica, digamos, el diferencial para cálculos de errores, ya sean errores positivos o errores negativos. A ver, veamos, quisiera que ustedes participen ahora, ¿sí? Quisiera que ustedes participen y calculen cuando yo tengo que los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 y 4 metros, con posibilidad de un error de 0,1 metro en cada lado, ¿cuál es el máximo valor del error y el error porcentual al calcular esta medida, digamos, el área del triángulo? ¿Se animan a hacerlo? ¿Cómo lo van a hacer? El máximo error, ¿cómo lo ¿Puedo calcularían? repetir? Profe, ¿puedo repetir? Se lo Sí, escuchó un sí, poco ¿lo ven a cortado. Se esto? cortó. ¿Lo ven a esto o no? ¿Ven el Sí, problema? profe. Bueno, Sí. dice que los catetos de un triángulo midieron 3 y 4 metros con una posibilidad de un error máximo de 0,1 metro en cada lado. Dice, hallar el máximo valor del error y el error porcentual. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería el error, digamos, el cálculo del error teniendo en cuenta el diferencial? ¿Cómo lo calcularía? Yo sé que el área va a ser 6 metros cuadrados, ¿no es cierto? Porque es X y por 2, sobre 2. Ahora, el error aproximado va a ser igual al diferencial de área, que es igual a la derivada del área respecto de X por diferencial de X, más la derivada del área respecto de Y por el diferencial de Y. Entonces, a ver, calculen ustedes ahora con esos datos
el error aproximado? ¿Se animan? Sí, Vamos a ver qué sale. ¿Cómo? Vamos a ver qué sale. Ah, bueno. Vamos a intentar. Bien. ¿Y cómo va? ¿Ya está? Entonces, aquí tenemos, hacemos el diferencial de área, que va a ser igual a la derivada del área respecto de x, o sea, nos va a quedar y sobre 2, por el diferencial de x, más la derivada del área respecto de y por el diferencial de y. Esto, ahora en esto reemplazo, ¿no es cierto? En el caso de y por 4, no, acá dice y, claro, 4 dividido 2 me queda 2, por diferencial de x, que vendría a ser el error en la medición, que es 0,1, después la derivada del área respecto de y, que sería x sobre 2, que me da 1,5 por 0,1. O sea, esto me da un error máximo de 0,35 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber a qué porcentaje corresponde ese error de la medida real, me corresponde al 5,8%. ¿Lo han entendido? Sí, pero. Bien. sí. Perfecto. Bueno, entonces, ahora, Pero sí, vio que cuando calculó el porcentaje sacó, se puso 6,35 menos 6, claro, porque en realidad sería dividido 6. 0,35, que Sería sería el máximo error, sobre 6, que es el valor del área. ¿Sí? claro, preguntaba si siempre había que hacer eso o podíamos poner 0,35, ¿no? ¿Cómo? Directamente. Si colocamos, se puede colocar solamente el 0,35 a ella directamente. Sí, 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 es lo mismo. Es exactamente Claro. lo mismo. ¿Mm? Sí, por eso le preguntaba, o sea, porque vi que hizo la resta, entonces si tenía algún, o sea, sí o sí había que hacer ese paso, se Bien. podía poner solamente ¿Está claro o no? 0,35. Chicos, ¿está claro? Sí, profe. Pregunto si está claro, si que las dudas se aclararon. A mí sí. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Bueno, acá tienen otro error, por ejemplo, otro cálculo de error. Dice, se debe construir una pieza en forma cilíndrica de 120 milímetros de diámetro y 80 milímetros de longitud. Si en cada medida se permite un error máximo de 0,02 milímetros, me pregunta determinar el máximo error posible en el volumen total de la pieza. O sea que ustedes, ¿qué tienen que partir? Y bueno, si quieren calcular el error exacto, hacen el incremento.
pero si quieren calcular el error máximo aproximado, entonces pueden aplicar el diferencial. ¿Está claro eso, no? Bien, acá tienen otros ejercicios que se los dejo como para que ustedes... El primero es muy parecido. Bueno, el primero tienen que hallar el error en el cálculo del área, la hipotenusa, y es, digamos, estos ejercicios, después ustedes van a trabajar con la ingeniera, así que se los dejo para que lo tengan ustedes para hacer. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando nosotros, porque hasta ahora hemos trabajado completamente con campos escalares. ¿Sí? No nos hemos metido en el terreno de las funciones vectoriales ni de los campos vectoriales. Pero ahora nos vamos a meter para saber qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos que derivar una función vectorial o un campo vectorial. O sea, cuando yo tengo una función de tipo Rn que aplica en Rm, ¿sí? ¿De qué forma lo van a hacer? Lo van a hacer a través de lo que se denomina la matriz jacobiana. ¿Qué es la matriz jacobiana? Bueno, la matriz jacobiana vendría a ser una matriz que tiene, si yo tengo una aplicación de n en m, Rn en Rm, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear la derivada a través de las derivadas de cada una de las funciones o campos escalares que tenga. Si yo tengo una función f de p, va a estar formada por f1 de p, f2 de p, o sea, si es de Rn en Rm, ¿qué quiere decir? Que tengo m funciones con n variables independientes. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí o no? Perfecto. O sea que yo la podría explicar de esta manera. F1 de X1, X2, Xn, F2, de manera tal que se va a formar lo que se denomina la matriz jacobiana, ¿sí? A través de una matriz que va a tener tantas filas como funciones o campos escalares tenga el campo vectorial. Acá tiene m funciones, va a tener, perdón, acá va a tener m filas. Y va a tener tantas columnas como variables haya. Entonces, ¿qué es la matriz jacobiana? Es una matriz, ¿no es cierto?, que nos permite encontrar la derivada de un campo vectorial, cuyos elementos van a ser derivadas parciales. ¿De cuántas funciones? M funciones. ¿Respecto de cuántas variables? N variables. ¿Por qué? Porque yo tengo una función que aplica Rn en Rm. Entonces, esa matriz jacobiana nos está representando la derivada total de una función o campo vectorial. ¿Está claro? Entonces, la matriz jacobiana, fíjense, cada uno de los elementos, fíjense, cada fila podríamos decir que vendría a ser la derivada de la función respecto de la variable x1, la derivada de f respecto de x2, la derivada de f respecto de xn. ¿Sí? De esa forma, ahora, si yo tengo el campo escalar f que aplica Rn en R,
¿sí? Lo que se denomina gradiente de una función es esto. O sea, ¿qué es el gradiente de una función? Es justamente el vector gradiente, es un vector que está asociado a una función escalar y cuyas componentes son las derivadas parciales de la función respecto de cada una de las variables. A esto se le denomina gradiente. Ya después más adelante lo vamos a ver bien. Lo vamos a ver bien, porque el vector Profe. gradiente... ¿Pregunta? El vector gradiente... ¿Puedo repetir lo que se me cortó? Sí, cómo no. Les decía que gradiente el vector gradiente, ¿sí? Es un vector que está asociado a una función escalar. O sea, el gradiente en sí es un vector que está asociado a una función escalar, donde cada una de las componentes de ese vector son las derivadas de la función respecto de cada una de las variables. ¿Mm? Y el nada... Profe, Sí. entonces el gradiente sería como un tipo de matriz jacobiana. Digamos que sería la fila de una matriz jacobiana. Porque vos vas a tener, ¿sí? Acá fíjate que yo tengo una función f, no tengo una función f con rayita. Una función f que depende de n variables. Esta es una función escalar o un campo escalar, ¿sí? Entonces, el gradiente es un vector que está asociado a este campo escalar y las componentes van a ser las derivadas parciales. A este operador solo, sin nada, sin digamos, ponerle la f, se llama operador de Hamilton para 3 variables. Entonces, recuerdan ustedes que teníamos que la matriz jacobiana estaba formada por las derivadas de cada uno de los campos escalares que conformaban el campo vectorial. Entonces, ¿qué va a pasar? La primera fila va a ser el gradiente de F1. La segunda fila va a ser el gradiente de F2. Siendo F1, F2 es Fm, las m campos escalares que conforman esta función o campo vectorial que es de Rn a Rm. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, profe, no. Perfecto. Bien. Entonces... Quizás con un ejemplo específico que era un poco más sí, claro, pero, acá les dejo el ejemplo. pero Acá se vamos tiene a ver. Fíjense ustedes. Acá tenemos el ejemplo. Tengo la función. En realidad este es un campo vectorial, ¿sí? Por eso es f rayita, donde mi primer campo escalar está formado por las funciones. Sería f1, que es x cuadrado más e a la i. ¿Mm? F2 sería x más y por seno de z. Sería, digamos, tengo 2 campos escalares. Entonces, mi matriz jacobiana va a ser igual a la derivada de f respecto de x, respecto de y, respecto de z. Pero f está compuesta de 2 campos escalares, entonces tengo que derivar la primera fila y la segunda fila respecto de la variable x, la primera columna, la variable y, la segunda columna, y la variable z respecto a la tercera columna. ¿Por qué? Porque la matriz jacobiana, ¿qué es? Era justamente una matriz que estaba formada por tantas filas como funciones o campos escalares hubiera. Acá tengo 2, tiene 2 filas, y tantas columnas como variables intermedias haya. ¿De acuerdo?
O sea que en definitiva, lo que les puedo decir es que nos queda este resultado, digamos, de la matriz. O sea, 2x e a la i 0, 1 z, seno de z y coseno de x. ¿Está? Coseno de z. Y en el ejemplo 2, ¿se animan a hacer el ejemplo 2? Bueno, profe. A ver, hagan el ejemplo 2. ¿Cuántas funciones conforman ese campo vectorial? Sería un campo vectorial que de Dos. Rn ¿Ves? a Rm, donde n a qué es igual. N es el número de variables, ¿a qué Dos. sería igual? A 2. 2. M, el número de funciones, que también sería 2. Sí. 2. Entonces sería R2 en R2. La matriz jacobiana siempre es de orden m por n, o sea, es al revés. ¿Por qué? Porque tengo tantas filas como funciones o campos escalares tenga, o sea, cuántas F1, F2, Fm, por lo tanto, va a ser el orden de la matriz jacobiana va a ser exactamente al revés. Si tengo una función o un campo vectorial que es de Rn a Rm, la matriz jacobiana es inversa, o sea, es de orden m por 2, porque en este caso sería 2 por 2. Y aquí tenemos entonces el resultado. Como pide hallarlo en el punto 1, 0, aquí tengo justamente la matriz resultante. ¿Lo han entendido? ¿Sí o Pero, no? profe, ¿qué significaría? Sí, Sí, se entendió. Yo tengo una consulta. sí. ¿Qué significaría esa matriz que quedó como resultado? Esa matriz, La que tiene... a ver que hay conexión inestable, esa matriz me está indicando cuando nosotros tenemos un campo vectorial, ¿no es cierto? O sea, supongamos en una a ver, un ejemplo de un proceso en el cual tengamos dos o más funciones y cada una de esas funciones dependa de varias variables. Entonces, ¿cómo varía? En definitiva, la matriz jacobiana me está representando la variación en el tiempo de ese campo vectorial, en el tiempo o en la variación total, mejor dicho, de ese campo vectorial, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las variables y teniendo en cuenta todas las funciones. Y es un resultado, me da una matriz. ¿Estamos? Muchas veces hay procesos que se pueden expresar. No sé si ustedes han visto en álgebra y geometría analítica cuando vieron transformaciones lineales, que hay muchos procesos que se pueden expresar a través. ¿Vieron esos ejemplos? Yo no, profe. La Me matriz de acuerdo transformación. lo de transformaciones lineales. No, ¿Cómo? no sé, igual. ¿Cómo dices? Que sí vimos el tema de transformaciones lineales. No sé, igual a lo que usted busca, digamos. Sí, no. Claro. Bueno, pero digamos que allí ustedes tienen ejemplos, ¿no es cierto?, del uso de estas funciones o campos vectoriales. ¿Estamos? Bueno, ¿qué viene después? Después viene la representación de plano tangente y recta normal a una superficie.
Les voy a pedir un favor, chicos. Tengo que hacer inicio de una clase para darle, digamos, porque un profesor tiene que dar clase y no sabe cómo iniciarlo. Los voy a dejar unos minutos y ustedes mientras descansan, yo inicio la clase y volvemos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿A qué hora? Bien, Y mira, Bueno, no creo que me dure, yo la inicio la clase a las 1:30, a las 35 como máximo ya. ¿De acuerdo? 35. Son bien, profe, no hay problema. Ok, profe. Hola, profe.
Valentino Vives, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, Pacheco. ¿Qué pasa? Dale, no pregunto. Una consulta. ¿A vos también se te salió y abrió automáticamente el Zoom? Eso pasa cuando anda mal el internet. Listo, gracias. Hola, ¿me escuchan? Estoy Sí, volviendo. profe. Sí, profe. Estoy volviendo. Bueno, seguimos con la clase. Disculpen. Bien. Vamos a continuar con plano tangente y recta normal a una superficie, ¿sí? Nosotros ya vimos la representación gráfica de diferencial. Sí, profe, eso que era un semi-arco o algo así. ¿Fue eso? No, no. No, era No, a ver, un semi-arco. me parece que... No, lo vamos a ver dentro de un rato. Ya, cuando veamos plano... Cuando terminemos de ver plano tangente. Bueno, empezamos entonces con plano tangente. En realidad esto ustedes ya lo han visto en álgebra y geometría analítica, pero lo vamos a ver como para que les quede bien claro. Si nosotros tenemos una superficie, ¿sí?, en R2, y tenemos un plano que es tangente a la superficie, vamos a tratar de encontrar, con lo que ya sabemos de geometría analítica y con lo que ahora vamos a incorporar de análisis 2, lo que es la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal, de una función de dos variables que, como sabemos, nos determina una superficie en el espacio. Nosotros sabemos que, digamos, un plano, la ecuación de ese plano, porque por lo que ustedes han visto en álgebra y geometría analítica, está dada en función de las componentes de su normal, de su recta normal. La recta normal forma ángulos alfa, beta y gamma con cada uno de los ejes coordenados, ¿no es cierto? Entonces, vamos a considerar que la superficie, que está representada por la función f de x, y, ¿sí?, tiene derivadas parciales continuas en el punto P sub 0, o sea, el punto M, que tiene coordenadas x0, y0 y z0. Entonces, y nos vamos a apoyar en la idea que digamos, los conceptos que hemos aprendido de plano tangente a una superficie, que en realidad nosotros aprendimos plano tangente, y ahora nos vamos a apoyar en la idea del plano que es tangente a una superficie en un punto que sería el punto M. Bien, ahora nosotros sabemos que por
ese plano tangente pasan todas las rectas que son tangentes a alguna curva que pertenece a esta superficie. ¿Se entiende eso? Si es tangente en un punto. ¿Cómo dijo, profe? Se escuchó mal. Si el plano es tangente en un punto, por ese punto pasan infinitas curvas, ¿sí? ¿Por qué? Esas curvas resultan de la intersección entre distintos planos con los planos coordenados. En este caso vamos a tener nosotros, por ejemplo, el punto M, que va a ser el punto donde el plano tangente corta, digamos, el plano es tangente a la superficie. Y sobre ese plano, un plano va a estar, sabemos que por un plano tangente pasan infinitas rectas que son tangente en un punto a la superficie, ¿verdad? Con lo cual si nosotros sabemos que la ecuación del plano que ustedes han visto está dada por la ecuación AX más BI más CZ igual a D, ¿sí? Eso es lo que ustedes habían visto en álgebra, y que la ecuación de la recta normal va a estar dada por X sobre A más igual a Y sobre B igual a Z sobre C, donde A, B y C son los números directores de la recta, y alfa, beta y gamma vendrían a ser los ángulos directores de la recta, donde todo esto lo vieron en álgebra y geometría. Coseno de alfa es igual a sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, igual el coseno de beta, igual el coseno de gamma. Todo esto lo habían visto. Con lo cual, si nosotros tenemos en cuenta la ecuación del plano que pasa por el punto M, la ecuación va a ser A por X menos X0, más B por Y menos Y0, más C por Z menos Z0. Y la normal va a ser igual a X menos X0 sobre A, igual a Y menos Y0 sobre B, igual a Z menos Z0 sobre C. Digamos, eso no es otra, lo voy rápido porque es lo que ustedes han visto en el año pasado en álgebra. Sería, profe, reemplazar el origen ¿Cómo? por el punto desplazado. No entiendo. Que sería reemplazar lo que era el origen por el punto desplazado. Eso es lo que hice ahí. Sí, son las ecuaciones que ustedes han visto. Y esta sería la ecuación normal del plano, ¿se acuerdan? La forma normal de la ecuación del plano. Entonces, si ahora nosotros tenemos en cuenta el diferencial, que es diferencial de z, igual a la derivada de la función respecto de x, por diferencial de x, más la derivada de la función respecto de y por diferencial de y, también sabemos que lo podemos reemplazar por el delta x y el delta y, ¿no es cierto? Entonces, delta x es, como es x menos x sub 0 e y menos y sub 0, y el diferencial. ¿Por qué podemos reemplazar delta x por diferencial de x? Porque son las derivadas parciales. No así es lo mismo el diferencial de z. Ahora, el diferencial de z lo podemos expresar como z menos z0, que va a ser igual a, como sabemos, la derivada de la función respecto de x por x menos x sub 0 más la derivada de la función respecto de y por y menos y sub 0. ¿Sí? Ahora, esto en realidad es igual a la ecuación del plano que pasa por el punto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué les parece con lo que hemos visto? ¿Cómo? ¿Me entienden o no? Le preguntaba si podía repetir lo que dijo Porque en la no lo última diapositiva. no lo escuchaba. Sí, por supuesto que puedo repetirlo. Lo que les decía recién es lo siguiente, que
si nosotros tenemos en cuenta la ecuación de del plano, ¿sí? Y la ecuación, o sea, todas estas ecuaciones que hemos visto el año pasado, que no las voy a repetir, pero si tenemos en cuenta el diferencial de x y expresamos a los diferenciales como x menos x, como delta x, delta y y z menos z0, cuando reemplazamos nos queda directamente la ecuación de un plano, ¿sí? Esta es la ecuación del plano, que equivale a la del diferencial. O sea, la ecuación que representa a un plano también me representa la expresión del diferencial, ¿sí? Eso es lo que le estaba diciendo, ¿lo entienden? Sí, ahora se entiende. Profe, Sí. pero ¿por qué diferencial, profe, si en la diapositiva anterior aparecían incrementos? ¿Por qué acá les pongo, por qué? A ver, ya te digo. Así vamos a lo que, mira, acá ustedes tienen z igual a f de xy. ¿Mm? El diferencial de z va a ser igual a esto, a esta expresión, ¿sí? Cuando nosotros vimos diferencial, habíamos dicho que podíamos reemplazar diferencial de x por delta x, o al revés, delta x por diferencial de x y delta y por diferencial de y, ¿no es cierto? Con lo cual el delta x va a ser x menos x sub 0 y el delta y va a ser y menos y sub 0. Si nosotros consideramos que el delta x es igual a x menos x0 y el delta y es igual a y menos y sub 0, ¿por qué? Porque son las variables independientes, entonces va a resultar que el diferencial de z lo puedo reemplazar por z menos z0. No sé si responde a tu pregunta. Con lo cual tenemos esta expresión que no es otra cosa que la expresión de un plano. ¿Quién preguntó recién? Yo, profe. Sí, ¿entendiste? No me queda del todo claro por qué son iguales, profe. ¿Por qué puedo reemplazar? ¿No te A mí queda tampoco, claro profe, por pero qué no- podés reemplazar? porque son igual. Fíjate, acá lo habíamos visto la clase pasada, cuando vimos, si querés volvemos a la expresión. A ver si estaba por acá. Aguarden un segundo. Estoy tratando de buscar para recordar acá. Me parece que es acá. Fíjense acá. El incremento h y k de las variables independientes, ¿sí? Nosotros podíamos hacer el diferencial de x igual a h y el diferencial de y igual a k. ¿Y qué son h y k? Los incrementos de las variables independientes. ¿Sí? H y k, nosotros tenemos el diferencial como son variables independientes. Si yo hago que la función sea igual a x, entonces
diferencial de z va a ser igual al diferencial de x, que va a ser igual a h. ¿Y h qué es? El incremento, digamos, x menos x0, y k que sería y menos y0. Y yo podía reemplazar porque son variables independientes. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas de esto? Yo creo que vos también me hiciste el mismo pregunta cuando cuando vimos esto. ¿Puede ser? Sí, sí, profe, fui yo. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, vamos acá. Entonces, veamos. ¿A dónde estábamos? Acá. Aquí. Bueno, estas son las ecuaciones del plano tangente que ustedes tenían del año pasado. Una vez que yo fije x0 e y0, queda determinado z0 porque es el punto, digamos que depende de quién, de la función y de x0 e y0, ¿verdad? Ahora, cuando yo hago delta x igual a x menos x sub 0, delta y igual a y menos y sub 0, va a resultar que diferencial de z va a ser igual a z menos z0. Con lo cual reemplazo estas expresiones en esta expresión. Sí. Sí, escucho. ¿Por qué resulta que el diferencial de z queda es igual a z menos z sub 0? Porque vendría a ser, digamos, un valor, el diferencial de z, en realidad, cuando yo expreso la variable, digamos, el incremento de x como x menos x sub 0 e y como y menos y sub 0, puedo considerar el diferencial de z como z menos z0, justamente haciendo el mismo análisis que hemos hecho antes. Haciendo exactamente el mismo análisis. Fíjense ustedes, porque z menos z0, ¿qué me estaría representando? Z me representa a un punto sobre la superficie, ¿sí? Cualquiera, un punto cualquiera sobre la superficie. Y Z0 me estaría representando el punto M. Observen ustedes que cuando yo intercepto el plano, ¿sí? Este plano, ¿sí? Que es un plano tangente, con un plano X igual a X sub 0, ¿qué me va a quedar? X menos X sub 0 se me hace 0, porque lo corto con un plano X igual a X sub 0, y esto me va a quedar Z menos Z0 por la derivada de F respecto de Y por Y menos Y sub 0, que no es otra cosa más que la recta, digamos, la pendiente de la recta tangente. A ver dónde lo tengo. Acá. Acá. Si yo tengo este plano, ¿sí? Y tengo esta superficie, voy a tener, este es el punto M, el punto Z me representa cualquier punto de la superficie y el Z0 me está representando el punto, digamos, la coordenada del punto M, ¿sí? No sé si se explica. De esa forma vamos a tener que cuando se intercepta el plano, este plano, que es el plano tangente, con la superficie, lo que hacemos es obtener las distintas rectas tangentes, ¿sí? Que van a pasar por ese punto. Y en definitiva, nosotros nos interesa cuál, la recta normal, ¿sí? Sabemos que la ecuación de un plano está dada por, este sería el A del plano y este sería el B, donde
serían las componentes de la normal. Entonces, ¿qué hago? Divido AX menos X0 por la componente de la normal, y menos Y0 por la componente de la normal, y Z menos Z0 por 1. ¿Por qué? Porque acá Z menos Z0 está acompañado por 1. No sé si se entiende esto. ¿No me responden nada? ¿No lo entienden? Más o menos. ¿Cuál es la duda Profe, se concreta? corta mucho. ¿Se corta mucho? A ver, qué macana, chico. A ver, vamos a ver. Esto es, digamos, prácticamente, por eso yo pensé que esto lo podía dar rápido, porque es lo que hemos visto el año pasado deberían haberlo visto en álgebra, ¿no? Son las ecuaciones de los planos. O sea, no hay, lo único que hacemos digamos, es anexarle el tema de las derivadas, nada más derivadas parciales, pero no hacemos otra cosa más que ver la cuestión de las derivadas parciales. Lo que pasa es que si no se recuerdan las ecuaciones del plano que hemos visto, todo esto lo vieron el año pasado, chicos, o sea, no sé qué, díganme qué no entienden y yo les trato de explicar de alguna forma. Yo, profe, lo que no estoy entendiendo bien es esa conversión, digamos, de la ecuación anterior que habíamos visto del año pasado y la de ahora, digamos. ¿Cómo eso es igual? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo eso que usted muestra en el recuadro es igual a lo que teníamos antes? O sea, que esto que ven acá es Sí, igual al plano tangente. claro. Eso del recuadro sería igual a todo lo que aparece ahí, A más Lo B, que toda la ecuación pasa, normal. lo que pasa es lo siguiente. A ver cómo se los puedo explicar para que ustedes lo entiendan. Observen ustedes. Si yo tuviese... No, se los voy a explicar, me parece que voy a tratar de buscar otra cosa para explicárselos mejor. Aguárdenme un segundo para que les busco una deducción para que ustedes lo puedan ver bien. Aguárdenme un segundo. Para que no, porque lamentablemente cuando ponemos esas cosas, está faltando lo que es el desarrollo para llegar a eso, y muchas veces, si uno lo explica, no lo ven como si lo estuvieran. Aguárdenme, por favor, que ya se los trato de encontrar. Aguarden, aguarden, aguarden. Les voy a compartir una guía donde está el desarrollo. Pero van a tener que esperar un segundo que la abre y demás.
Estoy abriendo, chicos. Estoy acá, no me he ido. Le estoy tratando de encontrar para que ustedes lo vean. Bueno, vamos a dejar de compartir eso y vamos a compartir otra cosa. Acá está. ¿Ven esto? ¿Ven un escrito? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bueno. Y un Word. Sí, un Word, exactamente. Porque acá está explicado. Fíjense ustedes, nosotros tenemos acá la ecuación del plano tal cual la vieron ustedes el año pasado, ¿sí? A, x menos x0, más b por y menos y0, más c por z menos z0. ¿Qué hacemos? Pasamos c menos z0 al otro miembro, ¿sí? Si c es distinto de 0, divido todo por c. ¿Sí? Ahora, hasta ahora no hay nada raro, nada distinto de lo que han visto el año pasado, ¿verdad? Acá me queda z menos z0. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, en definitiva me queda z menos z0 igual a a por x menos x0 más b y menos y0. Si esto se trata del plano tangente, debemos confirmar que A y que B son las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar la recta que es intersección de este plano, que supuestamente es el plano tangente, con el plano cuya ecuación es y menos y sub 0. Si nosotros cortamos este plano, que nosotros decimos que es el plano tangente, pero para eso, ¿qué tenemos que demostrar? Que A y B son las derivadas parciales y que a su vez, cuando cortamos con una recta y igual a y sub 0, vamos a tener la recta, la pendiente de la recta que se obtiene al cortar el plano con otro plano haciendo y igual a y sub 0. Piensen un poquito ustedes, si yo corto el plano tangente con un plano y igual a y sub 0, voy a tener, ¿qué cosa? ¿Qué voy a tener? Una recta. una recta. Una recta. Una recta. Supuestamente es la recta tangente. ¿Estamos? Ahora bien,
por un punto pasan infinitas rectas. Fíjense ustedes que si yo corto con el plano de ecuación y igual y sub 0, ¿qué va a pasar con este término? B por I menos I sub 0. ¿Qué ocurre con ese término? Anula. Se anula, perfecto. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener ZT menos Z0 sobre X menos X sub 0 igual a Z' de X. ¿Por qué? Porque yo acá, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo el cociente incremental entre el incremento de la variable dependiente sobre el incremento de la variable independiente. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo límite para, por ejemplo, x0 o x que tiende a x0, ¿qué va a pasar? Tengo, ¿qué cosa? La derivada parcial de z respecto de x. Por eso es que cambiamos. Entonces, ¿qué vamos a tener? ZT menos Z0 igual a la derivada parcial de Z en el punto x0 y 0 por x menos x sub 0. ¿Estamos? Por otro lado, si hacemos lo mismo, digamos, con la otra variable va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, si yo ahora le llamo a Z, esta es la derivada parcial de Z respecto de X, la llamo A, ¿sí? Si hacemos ahora, cortamos el plano tangente con un plano X igual a X sub 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que este término se anula. Entonces voy a tener el incremento de la variable sobre el incremento de la variable dependiente sobre el incremento de la variable independiente. Con lo cual voy a tener la derivada de la función respecto de I. ¿Sí? Si a eso le llamo B, a B, digamos a la derivada parcial, reemplazo A por la derivada de Z respecto de X y B por la derivada de Z respecto de Y, y esta expresión es la expresión justamente del plano que es tangente a la superficie. ¿Por qué digo que es tangente a la superficie? Porque cuando yo corto con un plano x igual a x sub 0 e y igual a y sub 0, tengo las rectas tangentes. ¿Sí? Es otra forma diferente de explicar la misma, nada más que en el otro, ¿qué pasa? Directamente, digamos, salta este paso, por eso es que ustedes a lo mejor no lo entienden. ¿Está claro ahora? ¿Lo entendieron mejor? Sí, ahora se entiende mucho mejor. Perfecto. Bueno, Gracias. esto en Yo realidad... no sabía dónde salía, no sabía si era el único. No, está perfecto. A mí me gusta que que pregunten. Nada más que a veces, digamos, no lo puedo explicar con palabras, entonces tengo que buscar digamos, el elemento para poder explicar. Bueno, chicos, entonces, entendido esto, vamos vamos a dejar acá, porque ya nos hemos pasado de hora y yo tengo otra clase, así que dejamos acá y son las 6 y casi 10. La semana que viene volvemos a retomar este tema. Les pido por favor que traten de leerlo bien por si tienen alguna, digamos, alguna duda para plantearla. Y es más, a mí me gusta que planteen dudas, ¿eh? Si algo no entienden, lo tiene que plantear. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, gracias. Gracias. Sí, profe. Hasta luego. Nos vemos entonces. Chaucito, cuídense mucho. Gracias por la clase. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau.